Digamos, claramente los productores entienden que tienen derecho a que las rentas superlativas que una revalorización permanente que los commodities tienen en el mercado internacional les sea propiedad de ellos, lo toman en términos lineales, y el gobierno insiste que eso tiene una arista y un contenido de carácter social que trasciende la mera relación individual entre el propietario del fondo y riqueza producida. Entonces, ahora se produce esta constante tensión. El campo se mira como una confiscación, digamos, por las retenciones móviles, como ya habla, como una verdadera confiscación. Y bajo el argumento de decir, porque muchas veces el gobierno se escuchó decir, bueno, como en el campo se evade, vamos a poner retenciones para que en realidad se paguen los impuestos. A mí me parece que hay que sincerar la discusión. Es una discusión sobre la propiedad de la renta agrícola. Ajá. Es una propiedad del propietario del fondo que lo trabaja, o en algunos casos ni siquiera él lo trabaja, o es una discusión de naturaleza social en la cual el conjunto de argentinos, productores de bienes agrícolas, ganaderos o de commodities supervalorizados por la circunstancia internacional, pueden participar y participan a través de una intervención del gobierno. Juan Manuel, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que en teoría lo que dice el diputado es aceptable, pero ni siquiera se esgrime de esa forma a la hora de argumentar el porqué de las retenciones, porque el mayor argumento que se esgrime es el control de la inflación. O sea, no se busca la equidad en la distribución, por lo menos en el discurso, o muy poco, no se desarrolla mucho esa idea. Si se desarrollara mucho esa idea, habría que poner el acento entonces en la redistribución de los ingresos, cosa que, hablando de retenciones de fondos que van directo a rentas generales, que no son coparticipables, está poco claro de qué manera se reparten esos fondos. Yo creo que el hecho de que los productores se enojen... No son dos discusiones distintas, es decir, la primera discusión si deben o no pagar este tipo de impuestos, si le aumentan los impuestos. La segunda discusión es decir, bueno, ¿qué hace el gobierno con la plata de tus impuestos? Claro. No son dos discusiones distintas. Es decir, por lo menos mi visión... Porque con ese criterio yo no pago el impuesto porque yo no veo qué hace el gobierno. A ver, ¿cómo es? Bueno, me pasa que... No, claro, pero es cierto, es parte del pensamiento, no puede ser. Bueno, sí, con el mismo criterio yo puedo decir, y yo no respeto los semáforos porque nadie lo respeta. Exactamente. Pero no es esa la... Es gran parte del pensamiento el argentino. mecanismo, sí, estoy de acuerdo. Sí. Pero bueno, es un mecanismo equivocado. Sí. De la misma manera que sería equivocado decir le ponemos retenciones porque evaden. Ajá. ¿No es cierto? En su momento se buscó un mecanismo de compensación frente a lo que... A mí me parece que digamos, decir tal sector evade es un poco estereotipar y así generalizar. Sabemos que seguramente, no todos los policías son malos. Sí, exactamente. ¿Sí? O sea, no se puede caer en eso. A mí me da la sensación de que lo que acabamos de decir es un principio general y que obviamente, como todo principio general, abarca un conjunto de situaciones y excluye a otras tantas. Seguramente no afectan de la misma manera a Grobo Copatel el aumento de las retenciones sobre la soja que a un productor que lo hace en una situación provincial marginal o en una situación de suelos más desfavorables, que su rentabilidad es distinta. Yo ahí concuerdo contigo de que independiente de que primero habría que tratar de ver esta ecuación general y después ir resolviendo situaciones puntuales en cada uno de los casos. De hecho, el gobierno, en la medida de sus posibilidades, y algunas veces con más éxito y otros con menos, ha intervenido con políticas distintas según cada sector de la producción. Qué sé yo, por ejemplo, se me ocurre en este momento, más allá de que no sea, no estoy juzgando si es satisfactoria para el todo, pero ha tenido una intervención diferencial a la hora de devolver retenciones, en el caso, por ejemplo, de la industria láctea. ¿No? Se intentaron distintas propuestas, algunas surgidas del mismo seno de la industria, sobre sistemas de retenciones con bandas, sobre distintos modos de vuelta en algún nivel de subsidio para el productor, que es el sector más débil de la cadena. Pero lo que me parece que no se puede pensar es con la linealidad en que por lo menos la problemática se expresa. Esto es una cuestión de bonanza de los mercados internacionales que nosotros, productores de riqueza, dicen los productores, tenemos que aprovechar y como consecuencia de ese accionar nosotros vamos a devolver en una suerte de derrame hacia el resto de la sociedad una actividad. Yo quiero hacer una aclaración la sobre distribución, eso. termino con esto y te juro que con esto termino. La distribución de cómo se retiene la riqueza que se obtiene vía tasas, contribuciones
o impuestos es la esencia misma del Estado. Digamos, no es que lo que decíamos recién, no hay una linealidad entre el que paga la retención y bueno, cuánto de eso va a volver a mí o de cuánto de eso va a volver a mis provincias, digamos. Si no, no tendríamos ni Estado ni Estado federal. Yo creo que los productores, digamos, no pueden ser estereotipados como en ningún otro sector. No creo que todos los productores piensen de esa manera en el sentido de no ser solidarios con su pueblo, de no ser solidario con su región. El productor vive del campo, pero muchos viven en el campo, y si no es en el campo es en un pueblo. El chapista, el mecánico, el que le arregla la ordeñadora, el que le hace el servicio de siembra, todos viven gracias al productor. No digo, yo, digamos, no adhiero en forma lineal a la teoría del derrame, digamos, o sea, que en eso podemos coincidir. Pero las señales que da el gobierno son poco claras. Mi mayor crítica es, hay un proceso inflacionario que es mundial, se está viendo en todos los países. Hasta Rusia también quiso copiar el tema de las retenciones al trigo para controlar sus precios. China tiene problemas inflacionarios, hay un crecimiento de la economía que demanda más alimento y por eso se potencian las cotizaciones, pero además hay un fenómeno bastante curioso y moderno que es el biodiesel, que también potencia. En definitiva, el resumen de todo eso es: los alimentos son el gran negocio del mundo y del futuro inmediato. Eso está claro y coinciden los mayores, o sea, los más reconocidos analistas en todas partes del mundo. Mi observación es: el Estado, como organizador de la vida social y de la economía, por sobre todas las cosas, que es lo que rige la vida de las personas, ¿de qué manera está viendo esta coyuntura que se parece perpetuarse para que todos le saquemos el máximo beneficio? Bueno, tiene ahora, la respuesta la dan los propios, digamos, primer tema. El Estado tendría un problema. ¿Qué significa la intervención del Estado? El Estado tendría. Que yo, mi crítica es los argentinos. Una retención de casi el 50% per se, sin autopistas, sin a lo mejor calidad institucional. Pero Juan Manuel, me permite un segundo. Me parece, volvamos al punto. Primero, el primer punto de las retenciones. Las retenciones no es una discusión sobre la propiedad de la renta agrícola, de la super renta agrícola. El ministro dijo que es para evitar la sofización. Bueno, entre otras cosas, tiene una cantidad de efectos colaterales y además reconocemos que tiene injusticias en esta norma. La girasolización no existe, pero al girasol también se le puso 40%. Tiene indudablemente, también así las superficies de girasol se ha expandido 1 millón de hectáreas en el último tiempo, en el último quinquenio, así que la cuestión es más compleja. El gobierno, digamos, este punto lo ve de esta manera. Después, tiene objetivos políticos y tiene un accionar político y tiene planes de infraestructura que puedo estar horas y aburriendo a todos los que están de cómo está tratando de generar una infraestructura en energía en caminos que permita a la Argentina exponencialmente aprovechar esta situación que vos estás describiendo y que todos conocemos. Me parece que hay señales en el buen sentido. Yo, gobierno, estaría preocupado la primera vez que la superficie sembrada baje. Si la superficie sembrada aumenta y aumenta exponencialmente como viene, está claro que en algún lugar a alguien le conviene seguir produciendo. O por lo menos la discusión del monto de la renta no está saldada, digamos, porque entonces, ¿el gobierno qué hace? También aprovecha todas estas circunstancias internacionales y trata de generar un nivel de ingresos que permita resolver un conjunto de problemáticas más allá de la situación puntual de los productores. Bueno, yo no comparto con esto termino. Un segundo nos estamos yendo, sí. Hablo, la primera vez que no me hace hablar de seguridad. Es la primera vez, mire, yo en realidad miré todo el programa anterior pensando qué iba a decir o sea, la primera vez, déjeme decir una cosa, mire, una regla del capitalismo es que la única curva que no tiene satisfacción es la de la renta. A ver, Juan Manuel, la idea esta, la renta se controla voluntariamente. Está bien, la superficie sembrada no se detiene, aumenta, y aumenta a costa de otro tipo de producciones y de otros sistemas de vida, que son las economías regionales, por ejemplo, que es el algodón, que es el arroz, que es la caña de azúcar, que es la leche, que la tenemos acá cerca,
y que es un conflicto que todavía no se soluciona. Cuando se dice que se quiere combatir la sojización, Sí. bajarle el precio a la soja no es la solución porque la soja sigue siendo rentable. Ojo, sigue siendo rentable para cada vez menos gente. Los pequeños productores tienen menos margen porque no manejan escala. Un dato importante, los insumos sí, se duplicaron en un año, los insumos que usa el productor. Sin embargo, el precio de venta se baja. Se suben los insumos, se baja el precio de venta, se achica la renta. Para eso se necesita escala. Y eso es lo que tiene el señor Groboco Patel y lo que él representa. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.